Honduras celebrará elecciones generales en noviembre de 2025 para elegir al sucesor del actual presidente Xiomara Castro. Previamente, en marzo de este año, todos los partidos políticos realizarán un proceso de elecciones primarias para escoger a sus candidatos a la presidencia, a alcaldías municipales y diputados nacionales. Esta semana, Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, anunció que lanzará su precandidatura presidencial. Precisamente hace 8 días, el mandatario hondureño fue declarado culpable por narcotráfico a gran escala en una corte de Nueva York, en Estados Unidos. La condena a Juan Orlando Hernández se conocerá el próximo mes de junio. En NTN 24 hablan siempre los protagonistas de las noticias. Saludamos a esta hora a Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Gracias, buenos días a todos y gracias por este espacio. Tras el veredicto de culpabilidad contra su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿cómo se encuentran usted, su familia? ¿Ha podido hablar con él? Hemos podido hablar con Juan Orlando y lo primero que me pidió es que le dijera al mundo que él es inocente y que este juicio estuvo lleno de muchas injusticias, de un proceso donde se obstaculizó a la defensa desde toda perspectiva a poder demostrar la inocencia de Juan Orlando, donde se le impidió presentar a los testigos que se tenían, a los expertos, donde no se permitió el ingreso de información clasificada ni ningún tipo de información que pudiera desvirtuar los cargos de la Fiscalía. Juan Orlando me ha pedido que hable y que exprese en todo lugar que pueda su inocencia. Ha sido para nosotros como familia una situación muy difícil, muy dura de entender cómo el único presidente que ha combatido de frente el crimen organizado hoy está siendo condenado injustamente por el testimonio de narcotraficantes y delincuentes que lo único que buscan es reducción de sus condenas y vengarse del presidente que los combatió. Justo, su esposo fue encontrado culpable. ¿Qué piensa usted sobre las pruebas y los testigos que presentó la Fiscalía en la Corte de Nueva York? Las únicas pruebas que la Fiscalía presentó fue el testimonio de testigos que todos tienen un acuerdo de colaboración, todos fueron entrenados para decir las mismas mentiras sin que tuvieran ninguna forma de corroborarlo. Ellos mismos lo dijeron, no tenemos una grabación, no tenemos un recibo, no tenemos nada más que nuestra palabra como delincuentes. Un hombre que mató a 78 personas, un hombre que mató a 56, un hombre que asesinó, que violentó, que torturó y que toda su vida vivió. Y todos estos criminales tienen esas características bajo el manto de la impunidad y bajo el manto de la mentira. No tiene ningún reparo en ir a pararse frente a un jurado y hacer un juramento y sabe que no lo va a cumplir. Hombres que todavía estando en la justicia norteamericana tenían teléfonos donde seguían dando instrucciones para que se cometieran ilícitos, reconocieron haber mentido frente al juez y esos son los tipos de testigos. Todos tenían un interés manifiesto en vengarse del único presidente que es Juan Orlando Hernández, que los combatió y que desarticuló sus imperios de terror. Entonces, sé que este juicio no solo fue que no se presentaron pruebas contundentes en contra de mi esposo, no se presentó ninguna prueba más que no fuera el testimonio de estos hombres. Y por otro lado, no se permitió que se introdujeran la verdad a través de toda la información clasificada que mostraba todo el trabajo constante y permanente de Juan Orlando con las agencias del gobierno de los Estados Unidos, con agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos que mostraban el trabajo, el compromiso, los resultados que hicieron que Honduras dejara de ser el país más violento del mundo, que hicieron que la tasa de homicidios en Honduras bajara de una manera que fue calificada como histórica, como milagrosa por los mismos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Un juicio donde una de las expertas, por ejemplo, de la DEA, llegó a decir que durante el gobierno de mi esposo el tráfico de drogas había aumentado, cuando en realidad cada uno de los informes que son presentados al Congreso de los Estados Unidos por los presidentes de Estados Unidos dicen lo contrario. Entonces esta experta vino a dejar como mentirosos al presidente
Barack Obama, al presidente Trump, al presidente Biden, porque contradice lo que en realidad ocurrió, y es que durante el gobierno de Juan Orlando la situación del tránsito de drogas por Honduras disminuyó. ¿Por qué? Porque hubieron acciones decididas, determinadas, acciones legales que permitieron que la institucionalidad operara en beneficio de Honduras y que dejara de ser el principal país por donde transitaba la droga. De un 83% que era en el 2013, antes de que Juan Orlando fuera presidente, disminuyó, dicho por estos informes, en un 4%. Y ahí están las pruebas, ahí están las evidencias que desafortunadamente el juez no permitió que fueran introducidas durante el juicio. Señora Ana, el próximo mes de junio se conocerá la sentencia de cárcel para su esposo. Él podría ser condenado a cadena perpetua. ¿Ustedes han hablado de esa posibilidad? ¿Qué piensa usted sobre Hemos esto? hablado con mi esposo y lo hemos hablado con mi familia, con mis hijos. Y por doloroso que es esto, es una realidad que tenemos que enfrentar. Seguramente ese será lo que el juez Castel va a determinar. Una persona que desde el primer día, incluso antes de que Juan Orlando fuera presentado ante él, ya había expresado opiniones en contra de Juan Orlando. No vamos a esperar menos que eso, pero sin embargo hay instancias legales que vamos a seguir luchando hasta el último momento para demostrar la injusticia que se cometió con Juan Orlando. Y yo hoy quiero hacerle un llamado a todos aquellos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, aquellos buenos funcionarios que trabajaron de cerca en esta lucha, que no permitan que esta injusticia se cometa, que salgan y hablen con la verdad de toda la información, de todos los datos, de todo aquello que demuestra fehacientemente que mi esposo fue el primer abanderado en la lucha contra el crimen organizado y la narcoactividad en Honduras, y que él no es ni narcotraficante ni ha sido co-conspirador como quisieron representarlo en ese juicio, donde los únicos testigos que presentaron son hombres que tienen un interés y una agenda de venganza. El expresidente Hernández insinuó durante el juicio que para usted y su familia hay riesgos potenciales de seguridad en Honduras. ¿Teme por su vida, Ana? Así es, desafortunadamente hay un temor constante, yo lo he dicho públicamente, que tememos por nuestra vida debido a las amenazas que el mismo Juan Orlando identificó y que se las hizo el conocimiento del juez Castel, quien no hizo absolutamente nada para poder hablar de estas amenazas que fueron en un informe que Juan Orlando le expresó al juez de un reporte del FBI, donde se hablaba de las amenazas a muerte contra nuestra familia y que ya habían sido concretadas contra el hijo de otro expresidente de nuestro país. Una amenaza muy seria a nuestra vida de parte de organizaciones del crimen organizado y que quedaron así simplemente sin poder concretarse. Ojalá que el gobierno de los Estados Unidos pudiera enviar la información pertinente a nuestro país para que pudieran hacerse las investigaciones respectivas, porque recordemos que toda esta información está bajo una secretividad que no puede ser conocida ampliamente, más lo que Juan Orlando le expresó al juez Castel. Sí tememos por nuestra vida, sabemos que somos blanco de toda la venganza de estos narcotraficantes que hoy van a salir libres. Van a ser vecinos de los ciudadanos norteamericanos porque probablemente se van a quedar allá viviendo. Hombres que han asesinado a 78 personas, a 56 personas. Hombres capaces de hacer lo peor, pero que hoy están bajo la tutela de la justicia norteamericana. ¿Esos riesgos potenciales de seguridad son parte de las razones por las que usted desea precisamente buscar la candidatura del Partido Nacional para la presidencia de Honduras? Mi decisión de buscar la candidatura a la presidencia por Honduras nace precisamente de ese llamado a buscar la justicia. Lo que ha sucedido en este caso, lo que ha sucedido contra nuestro país, una nación pequeña, pero una nación que ha dado su mejor esfuerzo en los últimos años bajo la dirección de Juan Orlando para luchar contra la narcoactividad, contra el crimen organizado. Y hoy se dice lo contrario, se dice de Honduras que somos un narcoestado, cuando no lo somos, cuando lo que hubo durante el gobierno de mi esposo fue una lucha constante y permanente. De hecho, en alianza con Colombia, en alianza con Estados Unidos, para poder desarticular todos estos carteles del crimen que atravesaban nuestro país y que herían con violencia a
áreas enteras de Honduras y que no solo afligen a Honduras, sino que a toda la región a causa del tráfico de drogas que en su mayoría tiene como destino Estados Unidos. Entonces, es una causa injusta y es esta injusticia la que nos hace hoy levantarnos para hacer un llamado a la nación de que no podemos quedarnos callados ante las injusticias, porque hay un pensamiento que dice, para que el mal triunfe, los buenos deben de quedarse callados. Y nosotros no estamos dispuestos a quedarnos callados, sino que llevar un mensaje de justicia, pero también porque conocemos nuestro país, sabemos las situaciones difíciles que hoy atraviesa Honduras, sabemos lo difícil que es para una familia hondureña en el tema de seguridad, lo que es difícil en el tema del alto costo de la vida y muchas otras circunstancias más. Y nos hemos comprometido con el pueblo hondureño a buscar la justicia, pero también a dar nuestro mayor y mejor esfuerzo por ayudar a que nuestra gente salga adelante de las difíciles situaciones que hoy enfrentamos. A propósito, Ana, de su anuncio de buscar la candidatura presidencial por el Partido Nacional, ¿qué mensaje tiene para quienes han criticado su aspiración? Algunos sectores, diputados, señalan que una cosa es la política y otra la justicia. No, mire, en esto siempre van a haber personas que critiquen y eso es normal. Eso es parte de la política. Uno va a tener personas que lo apoyen y va a tener personas que no lo apoyen. Y eso es así, eso es normal. Ahora, lo que sí es cierto es que para que haya efectividad en las causas, tiene que tener una plataforma para hacerlo. Y la presidencia de la República es precisamente el mejor espacio para poder llevar ese llamado de justicia y buscar que se haga justicia al pueblo hondureño, pero al mismo tiempo esa justicia abarca las situaciones difíciles que muchas madres como yo, muchas esposas como yo han tenido que enfrentar, porque no ha sido fácil el proceso que hemos vivido. Y no es un proceso único para Ana García de Hernández, es un proceso que viven miles de familias, miles de mujeres en todo el país. Así que vamos a seguir en nuestra búsqueda de esta justicia que hoy se nos ha negado a nuestro país y que se ha negado a Honduras, a nuestra familia, porque si algo quedó claro después de ese juicio en Nueva York, a pesar de que 12 jurados determinaron un veredicto de culpabilidad, lo que quedó claro al mundo entero, a todos los que estuvieron ahí y que vieron que no hubo una tan sola prueba contra mi esposo. Lo que ha quedado claro entonces es que esto debe ser un llamado para toda la región y para todos los presidentes de los diferentes países de Latinoamérica. Deben de estar claros que la lucha que emprendan va a tener consecuencias como desafortunadamente las tuvo contra Juan Orlando, que al enfrentarse al crimen organizado hoy recibe esto como una venganza y como parte de una conspiración geopolítica. ¿Cómo evalúa sus posibilidades de lograr la nominación del Partido Nacional de Honduras? ¿Cree que tiene posibilidades? Bueno, vamos a trabajar, es una nominación, es una candidatura reciente, vamos a trabajar, vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, pero quiero decirle que desde que lo anuncié he recibido llamadas de todo el país, he recibido mensajes de solidaridad, de apoyo de muchos líderes, de muchas de la base del Partido Nacional dispuestos a apoyarnos. Vamos a seguir adelante en esta lucha y convencida de que tenemos una excelente oportunidad de lograr esta candidatura y convertirme en la próxima presidenta de Honduras. ¿Cuáles serían los 3 principales ejes de su campaña si logra convertirse en la candidata? Bueno, uno de ellos, por supuesto, tiene que ser y es este llamado por la justicia para Honduras, pero también hablar del tema de la situación económica, de la situación difícil que viven muchas familias, la creación de oportunidades para las familias de más escasos recursos, abordar el tema de la inseguridad también es muy importante, abordar el tema del sector productivo, de todo lo que tiene que ver con la producción en nuestro país. Hay muchos temas que deben de ser enfocados, pero yo creo que para el pueblo hondureño, el tema de la situación difícil económica que hoy atraviesan la mayoría de las familias hondureñas y también el tema de la inseguridad son 2 temas importantes y que deben de ser pilares en una estrategia de gobierno. ¿Qué opinión tiene usted del actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro? Hay muchas cosas que deben de mejorarse en lo que se está haciendo actualmente. El pueblo hondureño está sintiendo una fuerte crisis económica, hay una fuerte crisis en el tema de inseguridad. Y
bueno, esta es la lucha que emprendemos hoy por darle a Honduras una alternativa, por llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, para que los hondureños podamos recuperar esa esperanza que por hoy se ha perdido. Aprovechar su presencia aquí en el Canal de las Américas, ¿puede ahondarnos en este mensaje para el pueblo hondureño? Al pueblo hondureño le reitero lo que le he dicho siempre. Mi esposo, Juan Orlando Hernández, quien fuera presidente de Honduras por 2 periodos, es inocente. Y ha quedado demostrado que contra él no había ninguna prueba. Y eso me permite a mí levantarme con la cabeza en alto, como lo he hecho siempre, para decirle al mundo la injusticia que se ha cometido. Y hoy, desde esta posición, como precandidata y como próxima candidata a la presidencia de Honduras, poder llevar el mensaje a todo el pueblo hondureño de que los hondureños somos una nación digna, somos una nación humilde, pero luchadora, de gente buena y honesta, que no merecemos que se nos trate como que somos un narcoestado, porque no lo somos. Ha quedado demostrado que al contrario, se han hecho acciones para lograr desarticular a todo este crimen organizado que ha afectado a toda la región y que se ha trabajado en conjunto, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, pero también para enfrentar los problemas que agobian a la mayoría de los hondureños, problemas que tienen que ver con la inseguridad, con el alto costo de la vida. Y ahí quiero decirles que como mujer, que como madre, que como esposa, que como abuela, que conozco la situación difícil que enfrentan las familias hondureñas, estoy dispuesta para servirles y para que de la mano trabajemos para levantar a nuestra querida nación Honduras. Ana García de Hernández, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, gracias por acompañarnos en el programa La Mañana NTN 24. Muchas gracias y quedo pendiente por cualquier información.